Bienvenidos Smarties a este live que tenemos hoy para nuestra comunidad de Art Plus. Yo soy Fernanda, soy fotógrafa de Art Plus Explains y hoy tenemos un invitado muy especial que además de ser un gran amigo, es un gran artista, fotógrafo, maestro. Y bueno, de hecho ayer hicimos un post sobre él, aquí está. Hola Maite. Hicimos un post sobre él, para los que no lo pudieron ver, pueden ir a nuestro feed y pueden verlo. En fin, bueno, esta persona a la que voy a presentar en un ratito es Saúl Serrano. Yo estoy en lo personal muy agradecida con él porque tuve la oportunidad de estudiar en su escuela muchos años. Maite, no seas malita, puedes contactar a Saúl porque dice que no se puede meter mientras yo lo presento, ¿sale? Perdón. Ok, yo estoy agradecida con Saúl porque estudié muchos años con él y para mí este post y este live era muy importante. Dile que se meta del iPad, ¿eh? Es muy importante porque para la gente que, bueno, ya nos conoce a Maite y a mí en Art Plus, quisiera yo presentarles quién es, pues básicamente mi profesor consentido, ¿no? Que es Saúl. Y bueno, les voy a contar una anécdota. Yo llego en el 2012 a la escuela Saúl Serrano, al Centro de Arte Saúl Serrano, con la finalidad de estudiar fotografía, porque ya quería ser formalmente fotógrafa. Y la primera clase, de repente, pues ya entusiasmada porque voy a estudiar foto y me dicen, pues órale, saca tu pincel y vámonos a pintar. Y yo así de, ¿pero cómo? Y la verdad es que eso me sorprendió muchísimo, me sacó de onda. Empezamos a pintar fotos, empezamos a hacer escáneres y fotos y luego pintarlas, intervenirlas. Y de hecho es por lo que yo había escogido esta escuela. La parte técnica yo creo que se puede aprender en YouTube, en cualquier lado, pero lo que es la parte artística, que es la formación que Saúl te da en el Centro de Arte Saúl Serrano, para mí fue algo muy importante. Ya nos platicará él más sobre esto. Veo que todavía no entra, pero bueno, voy a seguirlo presentando. Saúl Serrano se forma con maestros como don Manuel Álvarez Bravo, Pedro Meyer, Mariana Jampolsky, Arnold Belkin, Aníbal Angulo, y estudia comunicación en la UNAM y posteriormente cinematografía y un año de doctorado en literatura hispánica. Ha recibido premios y su obra ha sido expuesta en México y en el extranjero. Fue 2 veces becario del Instituto Nacional de Bellas Artes y además ha sido crítico de fotografía en diferentes medios de comunicación. Su obra, mira, ahí está Saúl, su obra abarca fotografía tanto análoga como digital, alteraciones plásticas en Polaroid, dibujo, pintura y fotopintura y pintura digital, entre muchas otras cosas. Actualmente es director de la Galería y Centro de Arte Saúl Serrano, que está en Polanco, en la Ciudad de México. Los invito a que se metan a su página, saulserrano.com. Y bueno, antes de presentarlo, quiero decirle a nuestros Smarties que hoy es Smart Thursday y vamos a tener un quiz en nuestros stories para que no se lo pierdan. Y de hecho vamos a también a mencionar a Saúl. Lo voy a invitar. Hola Saúl, Hola, lo ya pude logramos, entrar. Ya está todo descuadrado esto. Así pero que te ves bien, ¿eh? más chiquito, me hago más grandote, me Sí, pongo es que esto mi... como que aplana, ¿no? Un poquito. Pero qué gusto, de verdad. No sabes cómo te agradecemos, la comunidad de Art Plus, Maite y yo te agradecemos muchísimo por haber aceptado este live con nosotros. Es para mí en lo personal un honor y placer porque aparte eres un gran amigo, te quiero mucho, tú lo sabes. Y, Yo, no, y qué gusto que lo pudimos coordinar y lograr. ¿Cómo estás? ¿Bien? al contrario, gracias a ustedes por esta paciencia, además de darme tips para hacer cosas. Y bueno, yo encantado de compartir todo lo que pueda para que todos hagamos mejores papeles en la existencia creativa, ¿no? Exactamente, sí, sí, siempre nos has enseñado eso y eres una persona muy, pues que compartes mucho. Mira, nos saluda, ya están entrando tus alumnos que te quieren tanto y nos están saludando, Ramón. Saúl, vamos a empezar. Te voy a hacer una pregunta porque me encantaría que nuestra comunidad te conociera lo más Ajá. posible. Además de que hicimos el post ayer, queremos platicar contigo. Saúl, tengo entendido que desde la secundaria tú tienes contacto con la fotografía. ¿En qué momento de la vida o por qué la fotografía se volvió algo tan importante para ti?
Uy, a ver, es que hay varios aspectos, el mitológico y el medio real. Les voy a contar el real. O sea, cuando yo estaba en secundaria, tenía un tío que era dentista. Alguna vez creo que platiqué eso en clase. Y entonces, un día estaba él con un paciente y me dijo, ¿me ayudas a arreglar el laboratorio donde revelaba sus placas de rayos X? Y entonces me metí al laboratorio y empecé a husmear qué había ahí y saqué un botecito de metal de ACFA, me acuerdo muy claramente, y desenrollé el rollito para ver qué imágenes tenía y me encontré que tenía varios desnudos, que para mí en secundaria pues era un shock, o sea, como, no tanto porque si mi tío tomaba a quién sabe quién desnudo o cómo había llegado a ese negativo, sino que me impresionó ver unos desnudos en fotografía. Y entonces mi segundo paso fue, oye, ¿cómo se imprime? ¿Me puedes enseñar a imprimir? Y ese día fuimos a comer con otro tío secundario, que era hermano de mi tío, y que es, bueno, era gerente de comercialización de Kodak. Y entonces me dijo mi tío, pregúntale a Gastón cómo es que se procesa la impresión. Y entonces, a ver, Gastón, explícame cómo puedo imprimir un negativo, ¿no? ¿Qué necesito? Charolas, químicos, papel, no tengo ni idea, ¿qué se hace? Y me dijo, mira, más fácil, pues te invito a los cursos de Kodak. Vente todas las tardes, estudias en la mañana en la secundaria, en la tarde nos vemos en el consultorio de tu tío y nos vamos a Kodak. Dice, yo entro a trabajar a las 4, salimos 6:30 y métete a cursos para que te enseñen a imprimir. Y entonces me convertí como en la mascota de Kodak de Tlalpan y yo iba Genial. 2, 4 veces a la semana y entonces pues ahí aprendí química, ahí aprendí laboratorio, ahí aprendí a hacer fotografías de retrato, todo muy convencional. Yo me acuerdo de los señores que me sacaban urticaria, eran gente que aprendía a hacer fotografía de boda, que para mí era así como, qué horror, ¿no? Y Yo entonces, también le huyo. sí, no era lo mío ni de chiquito. Y entonces regresaba yo al consultorio y con la empleadora de mi tío y sus charolitas y todo eso, imprimía yo las fotos de desnudo que él tenía en sus negativos y me las llevaba clandestinamente. Las enseñaba en la secundaria con la super mentira de que yo las había tomado y que yo las había impreso. Ok, Entonces, eso para mis cuates, pues era así como, wow, invítanos a wow. una sesión y no sé cuántas cosas, ¿no? Y luego ya en la prepa, con novia oficial y muy guapa, empecé a tomarle fotos. Y yo ya, esa es una de mis primeras fotos de mi novia de la prepa, que duramos toda la prepa y toda la carrera. Y luego ella se volvió escritora, y yo me fui a cine y ya cada quien agarró su vida y nos llevamos muy bien, la quiero mucho. Pero esa fue una de las primeras. Y había una inquietud en mí que no me gustaba la foto como tal. O sea, a mí desde chico me encantaba la pintura. Uno de mis primeros libros que me regaló mi papá, muy chiquito yo, como de 6 años, fue un libro de Van Gogh. Incluso mucha gente dice que cuando manipulo Polaroid o lo hago en digital, tiene algo de Van Goghiano. Yo no lo creo, pero lo asocian un poco. Entonces yo empezaba a intervenir las imágenes en el laboratorio, las manchaba y hacía cosas así, las entonaba un poco como para disfrazar. Esa es otra de las fotos que ves. Esta es una placa 4x5. Ahí yo ya había estudiado en Kodak manejo de formatos grandes. Y entonces tenía una cámara muy rudimentaria de 4x5 y entonces tomaba placas y luego la placa la manipulaba y luego la fotografiaba en color y la imprimía en grande. Todavía no se podía escanear ni se podía digitalizar como en el momento actual. Y entonces siempre era una obra como matérica que yo intervenía y me fascinaba esta como fusión de fotografía y pintura. Eso viene un poco porque en mi familia yo encontraba muchas fotografías, algunas mías de bebé, que me ponían la ropa en azulito y que me ponían chapitas. Y yo decía, bueno, pues es que estos cuates pintan las fotos porque eran blanco y negro. Y yo de chico agarraba las pinturas de mi familia y las pintaba para coraje de todo mundo, ¿no? Y me regañaban que eso no se debería de hacer. Y yo creo que de ahí, de esta fusión medio infantil, me viene el hacer fotografías técnicamente muy bien hechas que luego destruyo,
¿no? Y que la fusión con la pintura, pues me ha generado algo que yo apoyo y que quiero difundir mucho más de lo que ya lo he hecho en México y empezar a funcionar. O sea, te consta de la exposición, por ejemplo, de Toronto. Sí. ¿Por qué funciona? ¿O por qué funciona la de Cuba? ¿O por qué estamos como representando la fotografía contemporánea mexicana? Pues precisamente porque no estamos en la fotografía convencional, porque estamos a nivel en México de la fotografía internacional, que ya no es solamente la cámara o el celular, sino es el trabajo de postproducción, el conocimiento profundo de Photoshop, el conocimiento de la estética, de las artes plásticas, y generas algo que ya no es lo que te puedes encontrar en todas las redes, sino es una propuesta creativa, original y fundamentalmente personal. Mientras tu Exacto. foto no tiene una carga personal, no es obra, es foto. Exactamente, de hecho es justo lo que les platicaba cuando te presentaba, que digo, y tú muy valientemente en contra de la corriente siempre has fomentado lo que es la intervención bueno, modificar las fotos y porque, bueno, de todas las maneras, o sea, incluso no nada más pintarlas, sino también a veces el escáner y los procesos antiguos y también hacer collage, todo ese tipo de cosas, tú las fomentas, incluso en contra de la corriente, sobre todo antes cuando era ya la gente más en pro de la foto, pues pura, ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir? Pues platícanos, o sea, ¿por qué todo esto viene de que te gusta la pintura y te gusta combinar todas estas curiosidades? O, por ejemplo, también te vienen de tus estudios que tuviste con don Manuel Álvarez Bravo en procesos antiguos y también fuiste influenciado por los maestros que tuviste, Arnold Belkin. ¿Todo esto te viene de estas influencias o cómo sale esta curiosidad que tienes y lo que nos fomentas a nosotros alumnos de intervenir la fotografía? Ajá. Bueno, yo creo que parte de algo de la infancia. O sea, una de mis preocupaciones siempre más fuertes fue, ¿y por qué existimos? O sea, ¿por qué no hay nada? O sea, ¿por qué si hay algo? ¿Y por qué ese algo existe? Entonces, toda esta curiosidad que yo no respondía desde el aspecto religioso que me inculcaban, me llevó como a investigaciones más científicas. Y alguna vez hablando con un tío que es matemático, me decía, es que mientras más conozcas diferentes áreas de la sociología, de la política, de la filosofía, de la religión, de la pintura, del arte, de esto y de lo, vas a tener una visión de la realidad que nunca va a llegar a la realidad. Yo creo que por eso me metí en Zen después. Nunca llegas a la realidad, pero estás menos enajenado en el sentido de que si estás en lo ajeno, aceptas lo que te dicen. El mundo es plano, pues dicen que es plano. No, pues ahora que ya descubrieron que es redondo, ah, pues bueno, pues es redondo. No, pues el COVID se cae al metro. No, ahora resulta que vuela a 20 metros. Ah, bueno, y todo lo aceptas sin nunca cuestionar, ni investigar, ni nada. Entonces, mis inquietudes siempre han sido, yo no quiero ser ortodoxo, no quiero ser fotógrafo y no tocar, como decía uno de mis maestros en Casa del Lago, la foto no se toca ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Que era Lázaro Blanco. Los negativos inmaculados, el papel, bueno, ni siquiera virado se podía, ¿no? Entonces, a mí eso me generaba rebeldía. O sea, yo decía, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si pintaban desde los daguerrotipos, este señor viene y me dice que no se puede ni retocar el puntito de la foto? Y esa rebeldía y esa inquietud de, hay que descubrir más. O sea, imagínate que, no sé, Hernán Cortés no hubiera decidido, ¿qué habrá atrás de esas montañas? ¿Y dónde hay oro? No, pues llegué aquí y ahí me instalé en Veracruz y me regresé. Pues no, o sea, ¿qué más hay? Y eso es fascinante. Yo creo que la vida es como llegar a un viaje en el que, ¿y qué más hay? No mi trabajito de tal a tal y luego como y luego me echo 8 series de televisión y luego me duermo y al otro día igual, o sea, pues, ¿para qué vives así, no? O sea, ¿qué más hay? Y en el terreno de las artes, cuando te pones a ver a los músicos, dices, pues hay ópera, hay literatura, hay teatro, hay una serie de elementos que enriquecen al músico. El músico es muy culto y más el compositor. Te puede estar contando una batalla, te puede estar contando un amorío, te puede estar contando una tormenta en el mar.
es muy, muy culto, el pintor es muy culto, tiene que conocer muchísimos autores, el literato es muy culto. Y resulta que en foto creemos que es pura técnica y dominar nuestro celular y medio usar 4 apps y creer que ya somos artistas. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace un botón que tristemente, espero no decepcionar a nadie en las redes, lo hace mucha, mucha gente igual. Si tú me dices, tomé un autorretrato y mi selfie y me fui a tal app y apreté el botón 10 y entonces lo combiné con el 28 y luego el 5 y este es el resultado, puedo yo hacer lo mismo. Pero como autor, como artista, no puedes hacer lo mismo porque solamente puedes hacer lo tuyo. Y mientras más lenguaje tienes, mientras más sabes de dibujo, mientras más sabes de pintura, mientras más lees literatura, ¿por qué? Porque la literatura te lleva a imaginarte las escenas, imaginarte los personajes, imaginarte la situación. Entonces tu cerebro creativo se desarrolla en la imagen de la imaginación. Y cuando vas a hacer una obra, pues resulta que tomas de esa imaginación para hacer una foto imaginativa y creativa, no un registro pasivo combinado con una app, sino que vas a hacer un proceso imaginativo y por lo tanto creativo y por lo tanto personal y artístico. Exactamente. Bueno, de hecho, voy a aprovechar rapidísimo para darle la bienvenida a todos los que están entrando. Eres muy popular, Saúl. Mucha gente te está No, viendo. Muchos ustedes, alumnos que te quieren mucho. Por ejemplo, Ramón dice, esa rebeldía que me enseñaste me llevó al proceso creativo. Te saluda también Elke. En fin, mucha gente. Los quiero invitar a los que están aquí a que sigan a Saúl Serrano, a que entren a su página saulserrano.com y también que nos sigan a nosotros, a Art Plus Explains en el que hablamos básicamente de arte en todos los sentidos. Y los quiero invitar a que hagan preguntas. Pues sí, lo queremos mucho. En fin, te están escribiendo muchas cosas bonitas. Está padrísimo. Qué buena onda que te quiere mucha gente, Saúl. Oye, ellos no sería nada sin ellos. ya sé, En ustedes. somos como familia, ¿verdad? Sí, se Sí, hace la una verdad amistad que sí. bien padre entre todos los que han estudiado aquí. Conmigo no hay una sola enemistad, no hay distancia, todos se vuelven super cuates. Pues, como no hay competencia, cada quien es cada quien. No es lo típico de otros lugares donde me acuerdo que te sacaban el negativo de la ampliadora para rayarlo y que tu imagen quedara mal. O sea, No, crueldad. qué fuerte, qué horror. Ay, nosotros todos somos con una fraternidad muy bonita. Sí, muy bonito. Ya hemos hecho viajes juntos, expuesto fuera. La verdad es que ha sido muy bueno. Me encanta conocerte, Saúl, y tenerte en mi vida. Quería Ay, preguntarte, bueno, platícanos, a mí me parece fascinante esta parte de tu obra, que son las Polaroid intervenidas, que bueno, de hecho esta me llamó la atención porque pareciera que es en la pandemia. Es- y ahora vemos Ese muchas. proceso es fascinante. Mira, hablando un poco de lo que dejé inconcluso en la respuesta pasada, ¿Ah? es como a quién llegas para que te instruya. O sea, después de toda mi formación en Kodak, que fue como pues, 2 años de secundaria, pues yo sentía que yo no quería ir por ese esquema, no me gustaban los fotógrafos señores que estaban ahí, yo era como muy chavo y yo no quería ser un señor como esos, ¿no? Entonces, en la prepa también había fotografía y yo me encargué del laboratorio porque luego, muy mamón yo, corregía al maestro de que pues hay que usar este otro químico y se prepara así, se hartó y me dijo, pues encárgate tú del taller de fotografía de la prepa. Y 3 años me encargué del taller de fotografía de la prepa para yo imprimir y enseñar a mis cuates y estuvo divertido. Pero luego sentí que tenía que tener una formación más sólida, ¿no? Y poco a poco, pues me fui vinculando en la carrera de comunicación con otro tipo de artistas y ahí pues, me metí en teatro, me metí en literatura, me metí en poesía, me metí en cursos de análisis de imagen, de semiología, y eso porque me daban las optativas de mi carrera de comunicación en filosofía y letras. Y entonces la estética y todo eso, pues yo lo vinculaba. Y la foto siempre fue paralela. Llegó un punto en que pues, mi carrera de cine me llevó al Consejo Mexicano de Fotografía para hacer un video sobre el trabajo de Aníbal Angulo, que el trabajo de Aníbal es muy padre porque a partir de fotografías convencionales que publicaba de desnudos en las revistas, Aníbal hacía combinaciones en el laboratorio de sobreexponer
limpiar ciertas áreas de la imagen, dejar una abstracción como una especie de grabado. Y me fascinó ese esquema y Aníbal pues contribuyó mucho a que yo considerara la experimentación fotográfica como un buen camino. Después de ahí pues conocí a Pedro Meyer, que es un ser súper polarizado, o sea, hay quienes adoramos a Pedro Meyer y hay quienes detestan a Pedro Meyer, pero conmigo siempre fue la gente más generosa del planeta y me formé con él mucho como fotógrafo documental de blanco y negro. Después tuve contacto con Mariana Jampolsky, que fue como mi mamá postiza muchos años, y esa es una imagen, esa se llama Salinas Miró Paz, porque esa es la cabeza de Salinas, ahí está un cuadro de Miró y Octavio Paz posando para mi foto. Esta la hice en el Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa, donde trabajé 11 años, desde Es que una foto iba a fantástica. abrir hasta que se cerró. Entonces, pues ahí tuve oportunidad de ver artistas mucho más contemporáneos y ahí es donde empecé con los cursos de fotografía artística. Nunca quise dar cursos de fotografía técnica. O sea, si esto va hacia el arte, si una pata es la técnica, otra pata es la cultura y otra pata es la creatividad. Ese es mi tripié de producción. Entonces, como era un museo de alto nivel estético y de alto nivel de autores, entonces dije, tiene que haber un curso de alto nivel fotográfico. Como que me inventé la escuela que yo quería tener, de alguna manera, Qué que no maravilla. fuera nada más técnica. Me harté de 2 años y cachito de técnica y seguía haciendo las mismas tonterías, pero enfocadas. Entonces, yo quiero crear, o sea, y ahí empecé a ver autores como los Star Twins, como Gilbert y George, y estos me empezaron a fascinar. Y Arnold Belkin fue el único que apoyó mi alteración de las fotografías como las Polaroids que estabas enseñando. O sea, yo pintaba las fotos y luego con las Polaroids, como esta, las alteraba con instrumentos de grabado, porque cuando la Polaroid antigua la sacabas y le ponías los deditos, se manchaba. Pero de repente se me ocurrió que eso que estaba abajo era óleo, no era emulsión, sino para mi locura era óleo. Y por lo tanto lo podía manipular, como si usara un pincel sobre el óleo fresco. Y entonces empiezo a dar imágenes como la que pusiste del coronavirus, entre comillas, en donde es la realidad. Esto es en la Basílica de Guadalupe, donde cada año iba con Mariana Jampolsky a tomar fotos. Pero un día dije, ya, blanco y negro ya basta. O sea, todos tomamos blanco y negro. Mata, nos veíamos ahí con Francisco Mata y llegaba Carlos Contreras y llegaba el Bibis y llegaba todo el mundo. Y entonces todos en blanco y negro. Y un día dije, no, yo voy a la basílica con Polaroid. Y entonces Genial. tomaba la foto y me sentaba en el piso a manipularla porque tiene 5 minutos para mover las emulsiones. Y ahí es donde dije, esto se tiene que convertir en una visión pictórica a través de un elemento fotográfico que no tiene nada de pintura. Este señor que vemos ahí en primer plano, que parece del coronavirus, era un tipo que, como les contaba alguna vez, se me atravesaba y se me atravesaba y se me atravesaba. No quería que tomara la foto, me estaba boicoteando mi foto. Y cuando vi que el individuo de atrás con su palo de equilibrio, con sus tenis Converse rojos, está brincando sobre la cuerda de equilibrio, pues tomé la foto y el señor me estorbaba. Y entonces, pues dije, lo convierto en una máscara y entonces empecé a manipular la imagen con mis instrumentos de grabado, quité el rostro y lo convertí en una calavera casi, ¿no? Y entonces, esa capacidad de modificar según tu impulso de mentalidad pictórica te lleva a otro lenguaje. Y lo que todo mundo busca con sus fotos es que se vuelva una diferencia con las de los demás. Nadie quiere confundir su foto de paisaje con 1 millón de fotos más de paisaje. Quieres que algo te singularice, por eso también te vistes de determinada manera, tienes cierta personalidad, y eso es lo que tiene que hacer la obra de arte. Entonces mi tarea un poco ha sido, y les consta a varios que están aquí echándonos porras, de que de lo que se trata no es de transformar la foto,
sino de transformar tu visión, porque el artista eres tú. Entonces, si no comprendes cómo trabajan otros artistas y cómo lleva todo eso a la creatividad, tú no cambias. La técnica no te cambia la personalidad, pero el contacto con el arte sí te cambia tu manera de expresión. Y eso es sumamente importante en el proceso. De hecho, bueno, ahorita que era una pregunta que también yo te quería hacer y Ramón Penjos también te está preguntando. Ahorita nos platicaste de quién fue tu influencia y cómo fue que llegaste a estos procesos, pero hoy por hoy, Saúl, ¿de quién o con qué te inspiras, pero el Saúl de hoy? El Saúl de hoy yo creo que se inspira de múltiples fuentes. O sea, uno resultado, es como si me dijeras, ¿cuál es el alimento que más te nutre? Bueno, pues a veces es pescado, a veces es, ahorita comento sobre esa imagen, a veces son manzanas, a veces son mangos, a veces son quesos, ¿no? O pan o tortillas. O sea, lo que a uno le alimenta es todo. Todo eso te estructura y puedes tener una alimentación sana o puedes tener una alimentación enferma. La alimentación enferma para un artista es ver series como loco, ver películas comerciales, leer bestsellers, estar en contacto con una cultura que es como el muro de Trump. O sea, tú quieres ir a la cultura y te ponen un muro. O sea, pues lee este libro que está de moda, ve esta película que tiene muchos likes, ve este autor que tiene 4,5 millones de likes, pinta como Bob Ross. Entonces, con esa alimentación, nunca, jamás puedes ser tú, porque estás en lo ajeno. Pero si te alimentas, vamos a poner un caso básico, que eres experto en Shakespeare, pero también eres experto en Thomas Mann, y también eres experto en Octavio Paz, y también eres experto en Monsiváis, y también eres experto en Rilke, etcétera. Todo eso te nutre. Entonces, a mí me nutre tanto lo que hacen mis alumnos, la preparación de mis clases, mis rollos de meditación, mis lecturas zen, mis videitos que hago de zen, me nutre una película, me nutre lo que hace mi hijo, me nutre lo que me manda mi hija, me nutren mis amigos, me nutre algo que me encuentro de repente de investigación en internet, me nutre el momento histórico en el que estamos, ¿no? Porque Qué bárbaro. experiencia que pues, no nos damos cuenta, pero somos testigos de un momento histórico mundial Sí, brutal. Y yo considero que esta pandemia no nos puede, digamos, es como entras a la pandemia y tienes dos salidas, bueno, tres, o sales muerto, o sales igual de idiota o más de lo que entraste, o te formas en ese proceso. de O sea, acuerdo. alguna vez hablando con Jodorowsky me decía, hay un caracol o un gusano, más bien, que va y se trepa a un árbol y se queda ahí. Y de repente de esa oruga sale una mariposa. Esa es la transformación interior. O sea, te aíslas como monje y entonces es una transformación interior. Cervantes hace el Quijote en la cárcel. José Agustín se está haciendo Tarde Final en Laguna, una de las mejores novelas mexicanas de los 60, 70, estando en la cárcel. Entonces, el aislamiento te permite estar contigo y reflexionar, o enajenarte, evadirte y estupidizarte. ¿Qué quieres hacer en esta época en la que por fortuna nuestra clase social nos permite estar aislados, sin tener que estar en una fábrica, sin tener que estar en una construcción, sin tener que estar viajando todo el tiempo en metro, etcétera, que son fuentes de contaminación muy fuertes? Y entonces dices, a ver, empezaste en febrero y vamos a salir en febrero del año que entra. ¿Cómo vas a salir más tonto, más creativo, con 80 obras de producción, con 28 poemas, con una autobiografía? ¿Cómo vas a salir? ¿O vas a decir, me vi toda la serie de Netflix? ¿No? Estoy de acuerdo. Y Saúl, a ti en lo personal, ¿cómo te ha transformado la pandemia? Ahorita revisamos si quieres esta foto, pero voy a poner esta que me dijiste que tiene que ver con la pandemia. Sí, Este, ¿qué ha pasado en ti, mira, Saúl, en tu interior? mira, yo creo que esta etapa me está sirviendo para experimentar muchas cosas.
O sea, como ni se las voy a enseñar a nadie, por lo pronto, ni nada por el estilo. Esa te la mandé para que veas qué locura estoy haciendo ahorita. Está Pero, padre. pero es una etapa como de profundizar lo que ya he hecho, de organizar materiales, de buscar propuestas digitales que tienen que ver con foto. O sea, esto es una foto que tomé de una modelo vestida de rojo hace como 15 años y que la veo en la computadora y la transformo. Estoy haciendo también un trabajo de transformación de la obra de Vermeer, Wow. estudiando, analizando la composición, analizando la estructura de Vermeer y de ahí partiendo a hacer una serie de cuadros que María Luisa y Rogelio Cuellar me decían, es que eso está brutal. Yo no había fijado porque era parte de mis múltiples experimentaciones. Deja ver si alcanzo y no se mueve mucho el iPad Ajá. y a ver si se alcanza a ver aquí, por ejemplo, a Sí, ver, más o menos sí se ve. más o Un menos, poquito más arriba, ¿no? un poco más arriba, ahí está, más o Como menos. por ahí más o menos, ¿no? Esto parte de un cuadro de Vermeer. Es como, ay, es un boceto que luego va a óleo. Parte de analizar la composición de Vermeer, ver los colores que emplea Vermeer en un cuadro y convertirlos a lo que él nunca hizo, que es una composición geométrica que generalmente todos los artistas hacen. Entonces, agarro su composición, agarro su Pantone, lo interiorizo y lo reproduzco. Y eso también estoy haciendo con mis propias fotos. O sea, fotos que eran directas o que fue trabajos comerciales que nunca enseño. Entonces los retomo y los realtero. Y entonces es una combinación de fotografía, de elementos de creatividad de Photoshop, elementos que tienen que ver con la Bauhaus. Por ejemplo, muchas de las cosas de Kandinsky pues eran geometrías, ¿no? Tiene que ver también con la posibilidad actual de imprimir y pintar. Entonces, es una combinación de fotopintura digital, de fotografía directa, de fotografía modificada. Y entonces, pues todo eso me mantiene en un mundo en donde a veces suena absurdo y cruel, pero dices que no se acabe la pandemia. Que es como un retiro que te lleva Exactamente. a De la hacer, locura del mundo, ¿no? claro, o sea, o te lleva el tren o te subes al tren. Exactamente. Y lo curioso es que en mis cursos actuales, yo tenía mucho miedo de que ya no vienen a la galería, ya no vienen a la escuela, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, al estar trabajando en Zoom, me di cuenta de que es súper eficaz, incluso me gusta más. Hay clases teóricas como proyectos, que es para los muy avanzados, donde tú has estado mucho tiempo, está también lo de fotopintura. Yo decía, bueno, ver autores en línea está bien, analizarlos presencialmente, no me gustaría grabar algo y ahí véanlo, porque no hay contacto, si de por sí no hay contacto humano, pues si no nos vemos peor. Por eso esto en vivo está sensacional. Pero lo que me di cuenta es que podía revisar mucho mejor los trabajos que estaban haciendo. Mira. Los veo en pantalla, a ver, acércala, muéstrame este cachito. No, pues aquí le falta, mira, te voy a enseñar a este autor para que notes cómo eso lo está haciendo otro. Y es una dinámica increíble, pero súper buena el poder trabajar en línea. Y además tengo una alumna que entra hoy en la tarde, Silvia, que está en Chile. Luego Ah, Rosy está en Nueva York. Luego Elvira se va a Acapulco. Luego otra está en Valle de Bravo. Otra está qué en... maravilla. Y entonces la escuela, al congelarse de alguna manera, se puede empezar a volver nacional e incluso internacional. Exactamente. Paolo Tagliolini nos acaba de dar un curso de Photoshop avanzado desde Madrid. Nos pasamos 4 lunes en clase súper profunda con Paolo, aprendiendo una serie de técnicas que te permiten trabajar más rápido desde Madrid. Entonces, yo no me podría traer a Paolo para que se venga a dar un mes de curso a México y luego te regresas, ¿no? Claro. Y ahora con esto, pues puedes darme un curso desde ahí y Aníbal Angulo me puede dar uno desde Baja California y, en fin, hay planes para poder incorporar artistas, como saben algunos, en esta escuela solamente enseñan artistas.
O sea, si tú no has expuesto, si no tienes, no, porque entonces se vuelve pura técnica. Y entonces, como la idea es arte contemporáneo, entonces todos los que han estudiado foto, todos los que han estudiado pintura, como que se vienen a esta escuela que se vuelve como una especie de maestría. Aunque Exacto. vemos cosas básicas y revisamos mucho del principio, porque hay lagunas, así de, a ver, les pregunto, ¿y por qué fija el fijador? Ah, pues porque es el fijador. No, pues el fijador no fija nada, ¿no? Entonces, todo esto lo está haciendo de una dinámica sensacional para producir y para enseñar y para compartir y para hacer nuestros grupos, pues que muchas veces nos ayuda a comentar qué está pasando en la pandemia y cómo nos sentimos, ¿no? Claro, de hecho, bueno, te dice, Itzel te dice, oírte nutre sea como sea, Saúl. Nos gustaría que de hecho los que están aquí nos cuenten en dónde están. Está muy simpático saber si están en otros países y demás. Y sabes que, bueno, aprovecho también otra vez a los que no conocen a Saúl, síganlo en saulserrano.com, en esta cuenta que tiene de Instagram, también a nuestra cuenta de Art Plus Explains. Saúl, algunas de las personas que están aquí no conocen el Centro de Arte Saúl Serrano. Me gustaría que nos contaras cómo empieza, cuál es la finalidad, pues de qué se trata, los cursos que das, promociona. Promocioname. Bueno, no sé por qué siempre, desde que empecé a leer como loquito y empecé a ver cosas, me da por enseñar. A mis sobrinos de Guanajuato los sentaba y les empezaba a explicar sobre el cosmos y sobre filosofía de Nietzsche y sobre cosas por el estilo. No sé de dónde me viene esa cosa, Ajá. pero desde chico se me da. Luego, cuando entro a la facultad, antes de terminar la carrera de comunicación, ya estaba dando clases. Y era asistente de profesores que nunca iban y luego yo daba clases. Y me encantaba. Después di clases en cosas de la universidad, luego di en la Ibero y me salí, y no cuento por qué. No me gustaba mucho el esquema de enseñar cine. Ahora es muy buena la Ibero. En aquella época era muy hacia las cosas comerciales, hacer cine para hacer comerciales, como videos comerciales, ¿no? Para anuncios. Y total, cuando estuve en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, pues yo daba clases ahí, me encargaba del archivo Álvarez Bravo, ayudaba en la museografía, en la distribución de las fotografías en salas y tomaba fotos de platería y hacía muchas cosas. Y ahí empecé con las clases. Cuando muere Azcárraga y se cierra el Centro Cultural Arte Contemporáneo, pues yo ya tengo muchos alumnos que me siguen y que estaban en niveles que no concluían. Por ejemplo, teníamos nivel uno, nivel 2 y nivel 3. Y entonces se cierra el museo y es cuando decido hacer mi escuela. Me invitan a seguir trabajando en Televisa, me ofrecen un contrato para estar en Casa LAM, en donde ayudé durante 2 años con el archivo y exposiciones, y de repente sentí que tenía que hacer mi propia área y no estarme esperando a que al rato ya no les guste el proyecto y entonces lo cancelan. Entonces abrí mi escuela en Insurgentes, por la Plaza de Toros México, y estuve ahí como 11 años. Y fue bastante divertido y bastante bueno, en un área muy grandota que era el Terraza Casino antes, que era un cabaret que tenía una terraza. Y ahí trabajamos 11 años y ahí puse la galería donde expusieron muchos fotógrafos mexicanos. Y después me vine a Polanco, porque de alguna manera muchos de mis alumnos y exalumnos venían a esta zona, al Museo Televisa. Y entonces, que estaba en Campos Elíseos, junto al Hotel Presidente. Entonces era como mi zona de desarrollo de clases. Y entonces me vine acá y renté un elefante enorme, que ese es parte de lo que están viendo ahí, de la parte de la galería de abajo. Y entonces pues empecé a desarrollar aquí mis cursos, que algunos decían que era como escuela boutique, porque te consta, y a varios que andan por ahí, de que solamente admitía yo a 10 12 cuando los grupos eran muy llenos. Y otras cuates de escuela, antes me llevaba muy bien con muchos directores de escuelas de foto, me decían, bueno, ¿por qué no tienes 25 alumnos como nosotros? O sea, tu escuela no es buena porque pues tienes 12 alumnos, nosotros tenemos 30. Y parte de mi criterio no era hacerla comercial,
y he sido malísimo para hacer como grandes negocios. A mí lo que me interesaba era tener grupos chicos y conocer a cada uno, conocer su personalidad, sus capacidades y sus potencialidades expresivas. Entonces, no puedes con 25, no te acuerdas ni cómo se llaman. Oye, Saúl, yo cuando decidí entrar a tu escuela, que fue precisamente por la parte artística, no, yo no quería técnico, me acuerdo perfecto el día que te conocí y me entrevistaste, no tienes idea lo nerviosa que estaba. Y te enseñé mi portafolio, o sea, fue para mí un proceso muy importante y fue increíble que me aceptaras, o sea, que me dijeras, vente a las clases, de verdad te lo juro que para mí fue pues una etapa muy importante en mi vida, ahorita que lo mencionas. Y a veces no es tanta mi selección, suena feo eso de que hay selección, pero sí hay una selección. No es casual que por eso todo el mundo se lleva bien aquí y todo el mundo ha sido bastante cuate de todo el mundo, ¿no? Porque, ay, qué vacía la frase, cuando el alumno, Tú lo dijiste en el una maestro entrevista. aparece. O sea, el maestro ahí está, nada más falta que te conviertas más que en alumno, en discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre alumno y discípulo? El discípulo tiene que ser disciplinado y el alumno puede ser pasivo. Entonces, lo que importa en los grupos chicos que me gusta, yo prefiero darle clases a 5 que darle clases a 20. Económicamente, pues dices, mejor darle clases a 20, pero personalmente preferiría 5 o 10. ¿Por qué? Porque esto me permite contactar con qué personalidad tienes, qué formación tienes y qué tú puedes hacer como Fernanda Chandler. ¿Qué puede hacer Ramón Penjos? ¿Qué puede hacer Elke? ¿Qué puede hacer Carlos Arnauz? ¿Qué puede hacer Genaro Palacios? ¿Qué puede hacer cada uno de ellos? Y ninguno hace lo mismo. Por ejemplo, ahí hay una foto de Ezequiel, la parte de arriba, que es la combinación de su... Le encanta viajar por todo el mundo, entonces fue a fotografiar auroras boreales, pero también fotografió desiertos, y entonces lo funde en la parte de la imagen, que en la realidad no puede existir, pero son dos fotos reales. Luego la de abajo es de Silvia, que empezó haciendo fotografías muy chistosas, me traía imágenes del parque con sus sobrinos, ¿no? Y entonces, no, Silvia, tienes que ver esto y lo otro y lo demás allá. Y acabó siendo una super artista que vende obras, se compró su propio plotter, expuso en Uruguay, ella es de Uruguay, vive en México, y desarrolló cosas fantásticas, ¿no? Querida Silvia, un beso. Y La todo adoro a esta mujer. Y todo eso es porque hay una relación que yo tuve la fortuna de tener de humano a humano con mis maestros, con Mariana, con Pedro, con Aníbal, con Arnold Belkin y con don Manuel Álvarez Bravo, que yo me encargaba de su archivo en el Museo de Televisa, organizé una exposición para él, luego subimos todo a internet desde Casa Lam y nos dieron una beca de Rockefeller Vancomer para desarrollar todo ese proyecto junto con Elin Luque y Manuel Zavala y trabajamos muy intensamente, entonces tuve la fortuna de estar muy cerca como individuo con estas personas y ese contacto, yo aprendí más de Pedro Meyer como ser humano que como técnico. Claro. Aprendí más de Aníbal, de su manera de ver el mundo, que lo que hacía en sus pinturas, que me pueden fascinar y sus esculturas y todo, pero lo que me importa es ese ser humano. Arnold Belkin igual tenía un corazón increíble y me invitó 2 veces a exponer en Bellas Artes cuando yo apenas estaba arrancando la fotopintura, porque consideraba que lo que yo estaba haciendo valía la pena estar ahí. Entonces, este contacto humano para mí es muy importante, porque muchas veces se comete el error de meterte a una institución que tiene fama, pero tienes maestros que no tienen fama, tienes maestros que no tienen obra, tienes maestros que son muy básicos. Entonces te metes por X tipo de institución, de escuela o de academia o de lo que sea, y no sabes ni qué maestro te va a tocar. Pero presumes de que estoy en la Sorbona del arte, cuando en realidad, pues bueno, ¿y quién te va a enseñar? ¿Y cuál es el sentido de la enseñanza? Hay quien quiere ser fotógrafo comercial y hay escuelas para fotografía comercial. Hay Claro. quien quiere ser fotógrafo periodístico y hay muy buenos esquemas de enseñanza de fotoperiodismo. Incluso algunos periódicos, revistas, instituciones dan cursos extraordinarios para fotoperiodismo, ¿no?
Y cada uno es como un restaurante de diferente producto. El mío es de seres que quieren hacer arte, que no se conforman con la fotografía que tiene todo el mundo, que no se conforman con simplemente tener una pequeña formación, sino pues crear una formación múltiple cultural, ¿no? Y eso en lo que dices de la autopromoción, pues es un poco mi planteamiento. O sea, más vale pocos que trasciendan a muchos que se pierdan en el infinito de la nada, como decía Pedro Meyer, ¿no? Exacto. Mira, te manda a saludar a Acevedo Ildefonso. Ah, el Ildefonso va a entrar a un curso de fotopintura. Yo Ese estuve en tipo mis es orígenes ya genial. hace más de 16 años, dice. Y hablando justo de, bueno, que está aquí arriba, dice, es cierto lo que dice Saúl, los que estamos tomando clases a distancia, ay Dios, espérame, avanzando y disfrutando muchísimo. Sí, y ahí está una foto maravillosa de una mujer que se llama Fernanda Chandler. No la quería dejar de poner porque para mí ha sido verdaderamente mi sensei. Y esa imagen, que es súper maravillosa, que generó muchísima persona que estaba en Cuba en la exposición que hicimos, una de las tantas exposiciones que ahorita tenemos una montada en la Universidad de La Habana, que se quedó ahí colgada con el coronavirus. Y este Ay, mes inaugurábamos otra en la Casa de México, que se va a posponer el año que entra. Y esta está estuvo, preciosa la Casa de México, la que fuimos, ¿verdad? sí, y Preciosa. esta pues estuvo en este lugar de la Fábrica de Arte Cubano, que es un lugar Exacto. maravilloso, donde van más de 3,000 personas por cada fin de semana. Aquí está. Ahí está parte del espacio, que fue realmente un goce maravilloso, Ay, fue hermoso. un espacio sensacional, ¿no? Nos dieron toda la manga ancha que quisimos, fue el embajador a inaugurar, estaba entusiasmadísimo cuando vio él no quería ir a inaugurar, o sea, que vaya el representante cultural, y cuando vio las imágenes, me habló como media hora antes y dice, acabo de ver las postales que me dejaste, retrasen porque quiero ir a inaugurar, y fue sensacional su participación. ¿No? Y todo esto de la pandemia pues nos ha limitado un poco, pero de ahí pues, salen contactos para exponer en otros lados. Ahorita Carlos Arnauz está en España, entonces va a ayudar a que difundamos la fotografía contemporánea mexicana. Esa foto de arriba de la mujer colgando es de Carlos Arnauz y la de abajo es de Fernando Sotelo, que son cuates pues que están haciendo cosas diferentes. Y Carlos ahorita se fue a experimentar fuera, a España, porque en México pues se le ha caído el trabajo, es un fotógrafo comercial de alto nivel que fotografía coches y fotografía aviones y fotografía cosas muy importantes. Es Y ahorita espectacular. pues no. Entonces se fue a hacer un proyecto allá y él cuando lo conocí fue muy chistoso porque me hablaron de Casa Lam de una exposición que hicimos de fotografía mexicana, ¿te acordarás? Sí, Y, claro. ¿Cómo olvidar? y en esa exposición que nos invitaron de Casa Lam, que querían que primero incluyéramos dos imágenes, y cuando vieron nuestro portafolio nos dieron toda la galería, para nosotros solitos, lo cual fue muy meritorio, ¿no? Y Carlos fue a esa exposición y dijo, llevo 25 años de fotógrafo top, de alto nivel, y nunca he hecho nada de esto. ¿Por qué yo no estoy haciendo obra? Y entonces preguntó que quién había organizado esa exposición y de quiénes eran las obras. Y no sé qué, y le dijeron, pues de un tal Saúl Serrano, ¿no? Entonces de Casala me comentaron que había un individuo que estaba interesado en ver quién había provocado en los fotógrafos ese tipo de obra. Ah, de Entonces ahí fui salió Carlos. sí, Qué y ese fue chistoso. Carlos. Estaba ahí con su esposa, nos vimos en Casa Lam, platicamos y se metió acá. Y ahorita ya tiene 3 exposiciones individuales producidas, que parte de esas se las llevó a España, porque ahorita pues no hay dónde exponer acá, ¿no? Entonces es sensacional que incluso fotógrafos como Carlos, que son genios en lo que hacen, hayan entrado aquí para desarrollar su talento, porque es y sigue siendo un extraordinario fotógrafo a nivel de, trabaja con Phase One de 100 megapíxeles y se va a comprar la de 150 y hace cosas brutales comercialmente y ahorita pues está también produciendo mucho de lo que es su obra personal, que es extraordinaria, muy, muy, muy buena, ¿no?
Es un gran, digo, de hecho justo lo pensé, es un gran personaje ahorita. Elvira Cherem nos dice, se conoce grandes personas, no, grandes, se conocen personajes increíbles en tu escuela, es que es difícil leer. Es súper cierto. Sí, porque además aquí cada ser es bien diferente. O sea, mucho de lo que yo apuesto y mi selección como por abajo del agua es un poco convivo. Ahora pues voy a hacer entrevistas a través de Zoom o de charla así, porque dices, voy a trabajar con alguien 6 años o un año o 6 meses, no sé cuánto tiempo. Hay gente que se envicia y no se sale, o regresa como Ildefonso, y de repente dices, bueno, voy a estar con esta persona 6 meses. Es como decir, me voy a ir a tomar un café con esta persona durante 6 meses. Y ahí es donde te das cuenta de que mucho de la selección, entre comillas, tiene que ver con la inquietud del personaje, con las ganas que tiene el alumno de superarse. Algunos me dicen, es que no sé, y nada más tengo mi camarita de foto, mi celular, pero tengo inquietud. Pues éntrale, no tienes que tener la Leica y comprarte la Cinar y cosas por el estilo. Lo que me importa más es la inquietud. El individuo que quiere trascender la fotografía que ahorita vemos por todos lados y que quiere hacer algo personal. Eso lo apoyo como no sabes. Sí, exactamente, ¿no? Y nos interesaría muchísimo, nos quedan 10 minutos, ¿Ok? porque Instagram te corta, eso se me olvidó decirte Ah, a no, la yo hora. también, porque luego nadie aguanta mi short. Exacto. Pues nos estabas contando un poco sobre los cursos que estás dando ahorita durante la pandemia online. Y Ajá. también nos gustaría saber cuál es el futuro, qué esperamos en el futuro de Saúl como artista, como fotógrafo, y qué esperamos en un futuro del Centro de Arte Saúl Serrano para que, bueno, los invitemos a todos a que te conozcan y entren a Ajá. tu página y vean tus cursos y demás. Yo, mira, ahorita en lo personal me está sirviendo para estructurar muchas cosas que dejé latentes. O sea, a mí lo que me fascina es producir, 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 producir. Durante un buen tiempo, sobre todo en la época del blanco y negro, hice muchas exposiciones. Llegó un momento en que gracias a las becas de Bellas Artes tuve un promedio hasta de 12 exposiciones por año. Entonces llegó un punto también en que dices, pues está bien para el ego, pero no pasa nada en este país. Te subes al taxi y nadie dice, ay, Saúl Serrano, lo reconozco porque usted expuso el otro día en Torreón, ¿no? O sea, nadie sabe nada, es un círculo chiquito muy curioso. Y entonces como que empecé a darle más sentido a mi tiempo para la producción, más que para la difusión, mi tiempo para mis alumnos, mi tiempo para mis experimentaciones. Y entonces ahorita la pandemia me está permitiendo hacer mi libro sobre erotismo de Polaroid, mi libro sobre erotismo de blanco y negro, mi libro sobre las Polaroids de México y la experimentación de la siguiente exposición, que es esta combinación de pintura, fotografía digital y repintura. Esa es la exposición que estoy preparando para el año que viene. ¿En dónde va a ser? ¿Eh? Y ¿En además dónde va? estoy organizando mi autobiografía, que me Ay, interesa mucho que mis hijos, que conocen ciertas etapas de mi vida, no conocen todas. Y entonces digo, pues voy a ordenar todo lo que he ido escribiendo en diferentes etapas de mi existencia, como una autobiografía, para dejarla a ellos y tal vez funcione un poco para que entiendan por qué he ido cambiando de géneros, incrementando cosas. Pero eso es parte de lo que estoy funcionando ahorita con la pandemia, aprovechando mi tiempo. No sabes qué maravilla. qué maravilla de hacer todo lo que uno no le da tiempo de hacer en la vida normal. Ah, Que ya no sé si vamos a regresar a una vida normal, pero, está pero sí, rarísimo, ¿no? sí Y la está. pandemia pasa muy rápido. O sea, si ven, nos hemos adaptado mucho a que el día no te alcanza para nada. Ya sé. Luego, en torno a la escuela, ahorita no me queda otra más que todo hacerlo en línea. Mi próximo curso es una integración de fotografía que quiero que, o sea, un fotógrafo puede entrar, pero vamos a ver fotografía profesional. Hay muchas cosas que saben, pero no saben para qué, ¿no? Entonces, fortalecer la fotografía, fortalecer la digitalización, empezar a vincularlo con los autores que han utilizado la fotopintura, empezar a ver diferentes áreas de pintura, acuarela, acrílico, óleo, collage, etcétera,
para, paralelamente, en una clase de 2 horas y media, dedicarle un rato a la técnica fotográfica, porque un fotopintor tiene que ser extraordinario fotógrafo. No puede llegar un pintor y decir, ah, pues está interesante la pintura, pero la foto, uff, está muy mala, ¿no? O esta pintura está bien fotografía, está bien la fotografía, la pintura es un asco. Entonces tienes que desarrollarte en digital, en la cámara y en la expresión de artes plásticas. Entonces mi siguiente curso integra eso, que empieza ahora en agosto, va a ser los miércoles en la mañana, no, va a ser los lunes en la tarde, que cambiamos un poco el esquema. Luego quiero dar un curso de fotografía analógica. Esos son padrísimos. Porque se está retomando mucho en Europa y Estados Unidos. Si te metes a B&H, está lleno de rollos de blanco y negro, está lleno de aparatitos para escanear, está lleno de posibilidades de que tú reveles en tu casa y regresar a la cultura de las cámaras que no piensan por ti, sino que tú solito vas a poner el diafragma y la velocidad y enfocar manual y va, y te lleva a una mayor comprensión e intelectualización de la imagen. No tienes 500 en tu SD para disparar y luego escojo. Tienes 36 y te friegas a que esas 36 estén bien expuestas, bien encuadradas, bien compuestas, bien vistas y tengan interés. Entonces quiero enseñar analógico para que cada quien revele en su casa sus rollos, utilice sus cámaras de rollo, puede ser 4x5, 6x6 o 35, revele en una bolsa negra en el baño de su casa y luego esos negativos los escanee o los refotografíe con el celular o con una cámara, los digitalice, trabaje digitalmente y imprima en plotter. Entonces es una combinación de los dos mundos. Mucho de eso lo sigue haciendo Salgado. O sea, Salgado, muchas de sus imágenes digitales acaban en papel varitado, acaban en papel de laboratorio. Y eso está súper padre, porque es un trabajo artesanal que, gracias a lo digital, vuelve a revalorarse. Porque antes se decía, imprimes 10 fotos en el laboratorio y pues, todas son iguales. Y no, porque una tiene más temperatura, una le diste más luz, otra le tapaste, otra la reservaste, otra le hiciste más grande, más chiquita. Ahora donde todo es igual es en digital. Pero cada foto del laboratorio, cada imagen de tu rollo es única. Y eso es maravilloso, juntar los dos mundos, así como juntar la pintura y la foto, juntar lo analógico con lo digital, pues es un despegue creativo sensacional. Y ese es otro de En estas épocas se puede hacer. De hecho, te mandan saludos, Ale de Alemania, Ramón, Goyo, todo el mundo te manda saludos, Saúl, te quiere mucha gente, es que eres adorable, la verdad. No, pero lo que pasa es que soy sincero, ¿no? Luego a Ramón le consta que a veces, no, eso está mal y no sé qué, todos enojados conmigo y luego regresan y ya hubo una evolución en su obra y no, pues sí me ayudó, pero dolió, pero me ayudó, ¿no? Es que siempre dices la verdad y eso a mí me encanta, porque no nada más es que nos halagues, sino que nos digas la mera neta, como dicen. Pues sí, es que siempre les digo, ¿ya pagaste tu mensualidad? Sí, no, maravilloso, genial, extraordinario. No, o sea, no es un sentido comercial, aunque tampoco me quiero morir de hambre y los cursos pues tienen un precio justo y yo creo que es importante la honestidad. Muchas veces te habrá tocado oír que en alguna clase les decía, es como si soy coach y estás nadando mal, y estás metiendo mal el brazo y no te digo, y quieres ir a la Olimpiada, pues es absurdo. Tengo que decir, eres coach, exactamente. te vas a molestar, pero estás metiendo el pie mal, la cabeza no va así. Y siempre que critico algo, les digo cómo se soluciona. Exacto. Saúl, nos queda un minutito. Les voy a decir rápido, bueno, los que no conocen a Saúl, métanse a su página, saulserrano.com. También les invito a que nos sigan en Art Plus Explains y que vean el quiz. Hoy vamos a tener una pregunta sobre Saúl, para los que les interese. Y te quedan estos 40 segundos, Saúl, para decir lo que tú quieras. Lo que quiero es que agradecerles a todos los que están entrando y a todos los que han estudiado conmigo y a ti en particular en este instante, porque de verdad mi vida son ustedes. O sea, mi sentido está bien el que me guste producir y me guste crear,
pero si no compartes todo lo que has descubierto, si no se lo brindas a otros, es lo mismo que Álvarez Bravo me decía cuando me enseñó procesos antiguos. Le enseño y lo acepto en mi curso si se compromete a transmitírselo a otros para que esto no muera. Y eso es lo que es mi función como de puente, ¿no? Esa es una imagen